Que un hombre hetero tenga preferencias por mujeres cis es transfobia. Resolvamos el enigma. Ah, qué maravilla esto de vivir en 2023. En serio, cada vez que siento que estamos ya en el borde de lo absurdo, que ya no puede haber más absurdo, me sorprenden. Cuando cuestionamos el por qué prefieren a las mujeres cis, es donde llegamos a ver que prácticamente en todos los casos hay transfobia, porque las mujeres trans no son mujeres verdaderas. Ahora resulta que el hecho de que a los hombres hetero o a las mujeres lesbianas no les gusten las mujeres trans es transfobia. Quiero dejar en claro que esto no es contra la persona del video original porque hay muchísimas personas que están diciendo la misma sandez. Entonces les ruego se abstengan de ir a tirar hate innecesario e inútil. Las personas que quieran entenderlo lo van a entender y las personas que no quieran entenderlo se van a dar de topes contra la realidad. Continuemos. Hay que definir que orientación y preferencia son cosas distintas. La orientación sexoafectiva describe nuestra capacidad de sentir atracción por ciertas personas. Es algo prácticamente inexplicable. Si te preguntas por qué te gustan las mujeres, por ejemplo, pues sucede. Efectivamente es algo que no se elige, pasa. Por el otro lado, las preferencias son algo más conscientes. Es decir, pueden llegar a tener un porqué. Y además, una preferencia no es requisito. Que haya hombres que prefieran mujeres cis no es transfobia. Aquí hay un rechazo previo, como un blindaje. Y cuando cuestionamos el por qué prefieren a las mujeres cis, es donde llegamos a ver que prácticamente en todos los casos hay transfobia. En realidad son preferencias que no se han cuestionado ni autocriticado, que están súper contaminadas de sexismo y transfobia. Conclusiones. Es que hasta donde distinguiste entre orientación y preferencia ibas bien. Pero analicemos un poquito el concepto de orientación sexual. La orientación sexual, como bien se indica en el mismo término, tiene que ver con tu sexo. En nuestra especie, como en todas las especies de mamíferos con reproducción sexual, existen dos sexos. Pero también existen las personas intersexuales. Las personas intersexuales no constituyen un tercer sexo. Primero, porque representan una proporción ridículamente diminuta de la población. Segundo, porque se trata de anomalías genéticas. Tercero, las personas intersexuales también son hombres o mujeres. Existen síndromes que solo se dan en hombres y existen síndromes que solo se dan en mujeres. Entonces, no constituyen un tercer sexo y seguimos con dos sexos, hombre o mujer. De estos dos sexos te puede gustar uno, te puede gustar el otro, te pueden gustar los dos o te puede gustar ninguno. Esas son las posibles orientaciones sexuales. Heterosexual, homosexual, bisexual o asexual. Todo lo demás que pueda atraerte de una persona independientemente de su sexo biológico son preferencias y en algunos casos fetiches. Y como tú bien dices, estas preferencias son más conscientes, pueden tener un porqué y no son un requisito. Pero el sexo sí es un requisito, porque como tú muy bien dices, la orientación sexual no se elige, no se puede controlar y no se le puede imponer a otra persona. Y de nuevo, la orientación sexual tiene que ver con el sexo biológico de las personas. Y es muy sencillo entender por qué. Las personas podemos sentir atracción por características físicas, visibles. Nadie siente atracción por la identidad de género de otras personas, porque no tienen manera de saberla. Porque nadie puede sentir atracción sexual por algo que está pasando adentro de tu cabeza. Las personas heterosexuales sienten atracción por el sexo biológico opuesto. Las personas homosexuales sienten atracción sexual por su mismo sexo biológico. Las personas bisexuales sienten atracción por ambos sexos biológicos. Y las personas asexuales no se sienten atraídas por ninguno de los sexos biológicos. Es simple. Y hay una razón bien pero bien lógica, bien pero bien sencillita de por qué la mayoría de la población humana es heterosexual. Y no tiene que ver con el patriarcado heteronormativo. Somos primordialmente heterosexuales porque nuestra reproducción es sexual, es decir, requiere de gametos masculinos y femeninos. Somos primordialmente heterosexuales porque de eso depende la continuidad de la especie. Y por lo tanto, lo normal, lo estadísticamente normal, es que las personas sean heterosexuales. Y por lo tanto, el que a un hombre heterosexual o a una mujer lesbiana no le guste, no le atraiga una mujer trans, no es transfobia.
porque no se trata de sus preferencias, sino de su orientación sexual. No puedes obligar a un hombre heterosexual o a una mujer lesbiana a que le gusten las mujeres trans por la misma razón que no puedes obligar a una persona gay a que le gusten personas del sexo opuesto. No es transfobia, es atracción por el sexo femenino, por las hembras humanas, por las mujeres. Porque aunque sigan repitiendo de aquí a que dejen de existir que las mujeres y las mujeres trans somos lo mismo o pertenecemos a la misma categoría, el hecho visible, observable, evidente es que no somos lo mismo. Por donde lo veas, somos biológicamente distintas porque las mujeres tenemos órganos sexuales, gónadas, hormonas y gametos femeninos. Las mujeres trans en su mayoría no tienen ninguna de estas y si las tienen, las adquirieron de manera artificial y sin las funciones reproductivas que tienen en las mujeres. Porque otra diferencia bien importante es que las mujeres nos podemos embarazar. Y pues eso de poder reproducirse suele ser un factor importante a la hora de elegir pareja. Socialmente también somos distintas porque los procesos de socialización que pasamos son distintos. Porque como bien sabrás, nacer con unos u otros órganos sexuales tiene grandes implicaciones en cómo se te socializa. Neurológicamente somos distintas porque pasamos por procesos de feminización o masculinización cerebral. Y paréntesis, aquí son bien incongruentes porque por un lado se la pasan diciendo que no existe tal cosa como el cerebro masculino y el cerebro femenino y son iguales, y por otro lado se la pasan diciendo que el cerebro de las mujeres trans es más similar al de las mujeres que al de los hombres. Y digamos que así lo fuera, digamos que el cerebro de las mujeres trans es más similar al de las mujeres que al de los hombres. Sigue sin ser igual, similar no es igual. Y por último, físicamente somos distintas. En algunas escasas ocasiones somos similares en apariencia. Pero como bien sabrás, la mayoría de las personas trans no tienen acceso a tratamientos hormonales o quirúrgicos. Por lo tanto, ni siquiera en apariencia somos similares. Y como ya dijimos, la apariencia, las características físicas, son la base de la atracción sexual. Entonces, realmente es difícil, si no es que imposible, que encuentres una característica que justifique que mujeres y mujeres trans entren en la misma categoría. Porque lo único que tenemos en común es pertenecer a la especie humana y en muy pocos casos la apariencia. El hecho de que una persona se autoperciba como mujer no la convierte en mujer ante los ojos de los demás. Y esto de verdad, mientras antes lo entiendan, más felices van a ser. Tú puedes saber, conocer, controlar cómo te autopercibes tú. Lo que no puedes hacer es controlar cómo te perciben las demás personas. Tú puedes tener todas las características físicas de un hombre y autopercibirte como mujer, pero no puedes hacer que los demás te perciban como mujer. No puedes hackear la realidad de otras personas. Tú puedes controlar cómo hablas tú, no cómo hablan las demás personas. Tú puedes controlar cómo actúas tú, no puedes controlar cómo actúan o reaccionan las demás personas ante tu actuación. Tú puedes conocer, cuestionar, controlar tu esfera, no la de los demás. Tú puedes controlar tu expresión de género, pero si tu expresión de género es tatuarte toda la cara, llenarte de perforaciones y pintarte el pelo de colores, no puedes controlar que a los demás alrededor no les guste o no les parezca atractivo. En resumen, tú puedes hacer de tu cola un papalote. Lo que no puedes hacer es obligar a las demás personas a percibirte, a tratarte y a validarte como papalote. Como se la pasan repitiendo aquí todo el tiempo, vivan y dejen vivir.